Hola ideadores, hoy vamos a hacer desde cero un archivador como este. Mirad, está cubierto de piel sintética o ecopiel y le hemos puesto aquí unos adornitos para decorarlo, una llavecita y una borla, el portacarteles para decir lo que tenemos dentro, y por dentro tiene sus anillas. Y yo lo voy a usar, como veis, para colocar mis paletas de color y otras cosas que tenga que guardar. ¿Queréis saber cómo se hace? Es mucho más sencillo de lo que parece. ¡Vamos allá! Bueno, ideadores, sabéis que soy Miriam y hoy vamos a comenzar a hacer aquel archivador que os dije que iba a preparar cuando hicimos el haul de mi tienda de arte. Pues con eso vamos. Tengo aquí ya recortados los cartones que me van a hacer falta. Yo voy a utilizar cartón contracolado de 2 milímetros, pero podéis usar lo que queráis mientras sea bastante rígido. Yo no utilizaría un cartón de caja de los que llevan canal porque son menos rígidos y luego no le van a dar tanta consistencia a nuestro archivador. Pero pues, si queréis usar un cartón más grueso, podéis perfectamente. Como esto, las medidas, va a dar lo mismo el grosor del cartón. Yo tenía cuadrados de 30,5 por 30,5, así que el alto que le voy a dar son estos 30,5. He medido alguno que tengo de compra y era algo más grande, era como de 32 milímetros, o sea, centímetros. Pero bueno, con 30,5 me va a caber luego las hojas que le quiero poner dentro, así que lo voy a dejar así. Y luego, de ancho tiene 26 centímetros. Y aquí tengo una de las piezas que me han sobrado de cortar, que tiene 4,5 centímetros y me va a ir perfecta para el lomo. Porque las anillas que cogí, que son estas, no sé si las recordáis, tienen un alto de 4 centímetros casi, un poquito menos. Entonces 4,5 centímetros me va ideal para el ancho. Vamos a forrar nuestras piezas y vamos a comenzar a montar la estructura de nuestro archivador. Entonces, como esta polipiel, que es la que yo pienso usar para forrar mi archivador, realmente no me da para todo el archivador, como veis. Entonces lo que voy a hacer va a ser una composición con esta polipiel y con la polipiel amarilla que cogí. Esta es la amarilla y como los dos colores compaginan muy bien con el turquesa, lo que voy a hacer va a ser forrar la gran parte de las portadas con la polipiel morada y pondré en el lomo la polipiel amarilla. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser cortar al medio. Voy a quitar todo esto y voy a cortar al medio mi polipiel morada. Entonces cada una de estas dos mitades la voy a emplear para forrar una de las tapas. Las forraré dejando un pequeño margen en el lateral para después poder doblar por aquí. Entonces luego nuestra polipiel amarilla llegará hasta aquí y cubrirá esto. Para hacerlo, ¿qué voy a hacer? Pues para que se sostenga primero le voy a colocar una cinta de doble cara, pero luego lo voy a pegar con pegamento, porque el pegamento me da como más fiabilidad, más confianza. Y ahora vamos a emplear una cola. Podemos utilizar cola blanca, cola para decoupage, cola para encuadernar, cola para tela, lo que queráis.
como os digo siempre, aseguraros de que está extendida por los bordes. Y ahora voy a colocar encima nuestra piel, colocándola recta. Y como siempre le vamos a recortar los vértices en ángulo, sin llegar al extremo, dejando como un par de milímetros. Ahora voy a hacer lo mismo con estos lados, les colocaré una cinta para que se sostenga, pero les colocaré también cola para que pegue mejor. Veis que como la piel es más rígida que un papel, incluso colocándole la cinta de doble cara se puede llegar a separar. Entonces, si esto os pasa, le colocamos unas pincitas. Y vamos a colocar los otros lados. Se me ha olvidado que antes de girar esto, bueno, da lo mismo. En este caso iba a decir meter la esquinita para que no quede, pero en realidad da lo mismo porque luego le voy a poner estas esquineras y lo va a tapar. Así que vamos a ir forrando todo nuestra portada. Aquí voy a hacer como aquí, lo que pasa es que tengo que buscar más pinzas antes. Entonces, cuando tenga ya lista esta portada, haré la otra exactamente igual y la dejaré secar. Ya tengo las dos portadas forradas y ahora nos queda el lomo. Entonces, a ver, en el lomo lo primero que he hecho ha sido marcar tanto arriba como abajo la mitad. Y para calcular cuánto amarillo necesito para el lomo, lo que he hecho ha sido colocar mi pieza que superponga un trozo el amarillo, dejo un poquito y coloco el lomo. Y he mirado más o menos de la mitad aquí cuánto podría ser. Entonces he visto que 9 puede ser una buena medida, 9 centímetros. Y he cortado una medida de 18. Además aquí ya veis que tanto arriba como abajo he marcado los 9 centímetros, es decir, la mitad de este trozo. Y ahora, ¿qué me queda? Pues para darle un poco más de forma, o porque podría ponerlo así liso, pero me apetece cortarlo en estriado. Entonces tengo estas tijeras de costura, unas tijeras de formas que cortaran bien os podrían servir también, y voy a cortar en zigzag todo a lo largo del cuero para que le dé esta formita que le puede dar una gracia especial. Lo corto lo más al ras que puedo. Y ahora haceros bien hueco en la mesa, como buenamente podáis, porque ahora viene la parte en la que más hueco vamos a necesitar, porque vamos a necesitar ponernos todo a continuación nuestro blog. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser colocar aquí una cinta, pues para que se quede pegado como hemos hecho con las otras piezas, porque ya veis que el pegamento tarda un poco más, pero lo voy a pegar con pegamento. Colocamos pegamento en la parte central de nuestra piel sintética, cuero, polipiel, como queráis llamarle.
Y ahora vamos a colocarlo alineando las rayitas, dejando un hueco por arriba, otro por abajo y alineando las rayitas para que nos quede centrado y recto. Ahora vamos a poner pegamento hasta el borde del lateral. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser dejar un par de centímetros. Yo tengo la pieza esta que es del kit de encuadernar, pero si no, cualquier otra pieza que os quede un par de milímetros, perdón, 2 o 3 milímetros. Y quitamos de aquí la cinta y lo colocamos ahí. Lo vamos a colocar que esté bien alineado por arriba y por debajo. Vamos a colocar la otra y luego lo que haremos será plegar por arriba y por abajo, que será más fácil que se quede bien pegado. Y como os digo, ahora doblamos por encima esto y por debajo. Vamos a colocar las pinzas, pero para que no se quede en la marca de la pinza, le voy a colocar los restos de cuero de las esquinas del otro lado. Y haremos lo mismo en la parte de abajo y lo dejaremos secar bien. Bueno, pues mirad cómo va quedando nuestro archivador. Esto ya va teniendo pinta de archivador. Y ahora, antes de poner el papel por dentro, lo que vamos a hacer va a ser colocarle en el lomo estas piezas que son para colocar el cartelito diciendo lo que tienen dentro. Vamos a colocar una y como esta pieza viene con sus brads para poner, entonces lo vamos a poner antes de poner el papelito de dentro y así luego la parte de dentro del brads nos quedará tapada por el papel de dentro y no se verá. Entonces ahora tenemos que escoger a qué altura vamos a ponerlo. Lo normal es ponerlo en la parte de arriba o en la de abajo. Yo creo que va a quedar mejor en la parte de arriba. Y para colocarlo centrado, va a ser más fácil medirlo aquí. Entonces, para colocarlo centrado, lo que hacemos es primero medir lo que mide nuestra pieza. Mide 3,4 milímetros. Esto de aquí medía 4,5. Entonces, la diferencia entre 3,4 y 4,5 son 1,1. De manera que a cada lado tendremos que dejar 5,5 más o menos. Vamos a hacer una marquita aquí a los 5,5 y otra un poco más arriba. Así. Lo alineamos y luego lo que vamos a hacer va a ser con un punzón. Vamos a hacer unos agujeritos ahí. No quiero hacer los agujeritos muy grandes para evitar que se traspase luego el brad, porque es muy pequeñito. Pero sí que tengo que hacer unos agujeritos. Ahora que ya lo tengo por aquí, que lo veo, lo paso el punzón desde aquí. Y vamos a colocar el cartel. Tiene una abertura en uno de los lados, esa la colocamos hacia arriba, porque si no luego se nos va a caer nuestro cartelito. Metemos un brad. Metemos el otro. Y ahora venimos por aquí y lo abrimos hacia los laterales.
Así ya tenemos colocado nuestro cartel para decir luego lo que va a haber dentro de nuestro archivador. Y ahora, como vamos a colocar aquí encima la parte del forro de dentro, pues no se va a ver. El forro de dentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir esto, que bueno, esto en principio lo teníamos medido, pero puede haber crecido un poco. No, 30,5. Y vamos a medir esto de aquí de lado a lado. Y luego le vamos a quitar 1 centímetro de cada medida. O sea, esto que es 30,5 serán 29,5. Y esto me tengo que traer el metro largo. Ah, mira, lo tengo aquí. Para medirlo. Esto me mide 57,5. Así que van a ser 56,5. Y voy a recortar el papel de dentro. Ya tengo yo aquí cortado mi papel, que es un papel grande porque ya compré papeles de encuadernar específicamente para esto. Y como veis, le he recortado la medida y le he redondeado las esquinas porque siempre queda pues más mono. Entonces ahora simplemente hay que pegarlo con un pegamento para que quede mejor pegado, y al pegarlo hay que incidir mucho en estas zonas de aquí, que queden bien pegadas. Así que pues nada, a pegar. Si ya estáis viendo que esto no es complicado de hacer, lo único que lleva mucho pegado y mucho tiempo de secado. Entonces en la parte esta de aquí cogemos una plegadera y marcamos bien la hendidura, porque luego por ahí es donde va a doblar y necesitamos que esté bien marcado. Si esto no queda bien marcado, luego no va a doblar bien nuestro archivador. Bueno, y ahora lo vamos a dejar secar antes de dar los toques finales, que ya estamos casi acabando. Pues aquí tenemos mi archivador, que todavía se tiene que acabar de secar, pero bueno, ya le podemos colocar el mecanismo para colocar nuestras hojas. Os voy a decir que mirad, se me ha humedecido mucho el papel y se me ha arrugado por aquí. Yo espero que cuando se acabe de secar esto se quite, pero la verdad es una cosa que no me había pasado hasta ahora. He estado utilizando esta cola de Taki, que la tenía desde hace mucho tiempo, la verdad, desde hace unos cuantos años, sin estrenar, y os debo decir que no me está gustando, porque además tiene un olor muy fuerte y tengo que ventilar mucho, pero bueno, vosotros veréis. Vamos a colocar esto. Para colocar esto lo vamos a hacer parecido a como colocamos nuestro cartelito aquí detrás. Lo primero que he hecho ha sido medir esto. Esto mide 12,3 centímetros. Como esto de aquí arriba, aquí abajo, mide 30,5, si a 30,5 le quito 12,3 me salen 18,2, es decir que tiene que quedar 9,1 por arriba y 9,1 por abajo. Lo voy a marcar aquí y entonces lo tendremos que colocar aquí entre estas dos marcas. ¿Y cómo lo tendremos que colocar del lateral? Pues mirad, que esto me dé para cerrarlo cómodamente. Así. Ahí. Entonces voy a marcar aquí los agujeros que tiene. Y ahora, si tenéis una maquinita
la crop grande que se permite hacer los agujeros aquí en el medio, mejor. Que no, pues lo vamos a tener que agujerear, por ejemplo, con un punzón. Este mecanismo viene preparado para colocarlo con estos remaches. Estos remaches tienen embellecimiento tanto por fuera como por dentro, por eso no los he colocado antes de poner los papeles, como me ha pasado con el otro. Entonces saco mis 4 remachitos y ahora voy a coger el punzón y le voy a hacer agujeritos igual que antes, pero un poco más grandes porque me tienen que caber estos remaches. Y ahora, para colocar estos remaches, yo voy a utilizar esta pieza que me viene con estos remaches de aquí y que en teoría es para colocar remaches, pero si no tenéis esta pieza, lo que podéis hacer es utilizar pues cualquier fondo duro, si probablemente encima de la manta de corte me funcione, pero bueno, como la tengo, pues igual consigo dejar menos marca. Y encima coloco esta otra pieza, que cuando la ponemos engancha. Pero ahora le tenemos que dar unos golpecitos. Así queda mejor, es que si no quedaba un poco suelto. La verdad es que podría venir con sus propias herramientas. Ahora sí que ha quedado bien fijo. Le voy a poner un par de detalles más. A ver, le voy a pegar las esquineras. Recordad que no le he hecho redondeadas las esquinas porque le iba a poner unas esquineras también del color turquesa que cogí a la vez que cogí el mecanismo interior y todo esto. Entonces, mis esquineras van a ir así. Quedan bastante bien, simplemente les voy a colocar un poquito de pegamento para que luego no se caigan. Estoy pensando si van así o así. Igual quedan mejor al revés, que no se ve la junta. Así. Y el paso que voy a hacer ahora sí que es totalmente opcional, pero le he cogido yo el gusto últimamente a lo de ponerles colgantitos a las cosas. Entonces le voy a poner aquí un eyelet con una cadenita. Así que, como ya tengo marcado dónde está la mitad, porque está a esa altura, hago aquí un agujero y le voy a colocar un eyelet de estos white que me gustan mucho. Por supuesto, todo en el color turquesa para que vaya conjuntadísimo. Y ahora le colocaré una cadenita de la que colgaré algún detallito para que quede mono. Y nada, voy a esperar a que se seque del todo y os lo enseño. Y aquí os enseño los detalles que le he colgado. He colgado una llavecita y una borla que conjuntan perfectamente con nuestros detalles metálicos. Y así de chulo ha quedado al final. Como os he dicho al principio, yo ya lo estoy empezando a llenar. Mirad qué bien quedan nuestros folios. Esto es tamaño A4 y va perfecto. Si queréis hacerlo para fundas que son un poquito más grandes, tendríais que comprar el papel o el cartón, mejor dicho, más grande.
Pero ya veis que os podéis hacer vuestros propios archivadores del tamaño que queráis y decorándolos como más os guste. Nos vemos pronto.